Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de qué es los primeros auxilios, cuáles son esos pasos, su importancia, su objetivo específicamente. ¿Qué son los primeros auxilios? Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de un accidente o enfermedad repentina hasta disponer de un tratamiento específico. Los primeros auxilios son aquellas primeras medidas específicas que realizamos a esa persona. Tanto puede ser un accidentado en ruta o de una enfermedad repentina, un desmayo, un malestar específico. Y estos primeros auxilios se realizan en el momento que sucede, no en los hospitales. ¿Cuál sería su importancia? Radican en que la primera actuación va a condicionar en gran medida el estado general y posterior evaluación del herido. Las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención inmediata son mayores si esta es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado. ¿Cuál es entonces la importancia principal de los primeros auxilios? Lo que sería salvaguardar la vida de la persona. Por ejemplo, conservar la vida propia y la del accidentado hasta recibir una atención médica, evitar complicaciones físicas y psicológicas, obtener ayuda médica, ayudar a la recuperación, asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial para las mejores condiciones y el tratamiento adecuado también. ¿Cuáles serían los objetivos? Los objetivos son evitar la muerte, impedir el agravamiento de las lesiones, evitar más lesiones, sería más de lo que ya se produjo en el lugar. Aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarios, ayudar a facilitar la recuperación también de las lesiones, ¿sí? Todos estos son entonces los objetivos de los primeros auxilios. Muchas veces en el momento del accidente tenemos que valorar ciertos factores y ciertas cosas también. Una manera rápida de valorar la conciencia es determinar si responde o no. Por ejemplo, existe lo que es el alerta, que está despierto y si habla el paciente. A veces escuchamos en un accidente que la persona empieza a gritar, a pedir socorro. En otro caso vemos una persona desmayada, sin ruido, sin señales ni nada. La parte verbal, si responde al llamado, le hablamos: señor, responde su nombre, si está consciente, si tiene dimensión en dónde se encuentra también, ¿verdad? A veces pierden su noción del tiempo por un shock en ese momento en el accidente. El dolor, responde al dolor y reacciona con gestos o gruñidos. O no dice: me duele la cabeza, me duele la pierna, o si tiene un sangrado empieza a gritar. Inconsciente, no responde, porque a veces hay personas que están inconscientes. Nosotros, por ejemplo, le movemos o le decimos: señor, señor, y no responde. Valoración de la respiración. Miramos lo que es el tórax, se eleva o no. Si se eleva y baja la respiración, vemos entonces significa que está respirando. También podemos escuchar, con el oído escuchamos el sonido de la respiración. Sentir, con los dedos índice y medio sentimos el pulso carotidio a un lado de la tráquea o de la víctima, ¿verdad? En la parte carotidia podemos tocar si tiene o no pulso la persona. Entonces podemos ver, podemos escuchar y podemos sentir si está respirando o no la persona. En caso de que no esté respirando nada, tenemos que proteger primeramente la zona, luego realizar lo que es RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Antes de un accidente, tenemos que hacer, lo primero es proteger al accidentado y a uno mismo. Hay que asegurar el lugar del accidente, teniendo en cuenta que es preferible alejar el peligro que movilizar al accidentado. ¿Qué nos dice con esto? Tenemos que primeramente proteger. Si en la ruta, en el medio de la ruta,
y nosotros vemos las lesiones, ese accidentado, y no tenemos una madera o no tenemos cómo movilizarlo, tenemos que señalizar que hay un accidente cercano para que no venga otro vehículo y podamos empeorar la situación. En caso que podamos moverle, pedimos ayuda porque la gente sí o sí está alrededor para que podamos movilizarle. Podemos conseguir una madera, uno por ejemplo le da los tobillos, otro la parte del tórax, uno en la cabeza, y en el 1, 2, 3 alzarle sobre una madera y ponerle en un costado hasta que pueda venir las ayudas pertinentes. El otro es avisar a los servicios de socorro. Puede ser tanto al 911 o llamar a los bomberos para que puedan asistirle. Identificarse primeramente, decir yo soy fulano tal, tenemos que hablar, informar acerca del lugar exacto donde sucedió, especificar el tipo de accidente y circunstancias que puedan agravar la situación: intoxicación, quemaduras térmicas, químicas, sangrado, todo eso hay que informarle en el momento de llamar. Informar acerca del número de heridos y estados aparentes, si está consciente, si están sangrando, si respira, no respira, todo eso tenemos que avisar. Después, por último, está el socorrer. Aplicando tus conocimientos de primeros auxilios, se debe actuar teniendo presente estas prioridades, por lo que es importante, imprescindible, la valoración del accidente antes de cualquier actuación, y en caso de accidentes múltiples, no atender al primer herido que se encuentra o al que esté que esté gritando, por ejemplo. Salvar la vida, evitar que se pueda agravar las lesiones. ¿Por qué? Porque aquella persona que está gritando, pidiendo socorro, se nota que está en sí todavía. A veces nos preocupa más aquella persona que está inconsciente, por ejemplo, puede tener una afección, un trauma a nivel de la cabeza, está inconsciente. Todo eso es, por eso a veces tenemos que auxiliar primero a aquella persona que no da ninguna alerta específica. Existen también ciertas prioridades. La prioridad inmediata: problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto, heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, heridas con más de una fractura. Esas son las que tenemos que dar prioridad inmediata. También existe examinar y atender las funciones vitales: la conciencia, permeabilidad de las vías, respiración y circulación de la persona. Examinar y atender lesiones también como asfixia, como ya dije, paros respiratorios, hemorragias, estado de shock de la persona. Las prioridades secundarias: las quemaduras graves, lesiones de la columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en la cabeza. También está examinar y atender otras lesiones como desde la cabeza hasta los pies, poder observar qué lesiones tiene, ánimo de localización posible de fracturas, contusiones, hemorragias internas también. Ojo, observar el tamaño de la pupila, reacción a la luz. Oídos, si sale líquido claro o sangre, puede ser fracturas del cráneo. La boca, quitar dentaduras postizas para evitar obstrucciones. Si hay hemorragia, buscar origen. La coloración de las manchas o olores que puedan expedir pueden indicar posibles intoxicaciones. La cabeza, buscar posibles traumatismos. El tórax, palpar costillas, columna, abdomen. También están las extremidades si no hubiese signos de fractura, si provoca movilidad o no, si hay edematización, porque las fracturas pueden ser tanto expuestas como también internas. La tercera prioridad: fracturas leves, contusiones, abrasiones, quemaduras leves. Esas son las terceras prioridades a tener en cuenta. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer en ese momento también? No hacer más de lo que es indispensable o lo que podemos. Tenemos que realizar solo aquello de lo que estamos seguros también, y no poner en riesgo nuestra vida también ni de la otra persona.
El papel del socorrista no es de reemplazar a los servicios sanitarios, sino que se limitará a proporcionarle aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte hacia un centro hospitalario. No dar jamás de beber a una persona inconsciente. El peligro de ahogamiento al penetrar el líquido en las vías respiratorias. Tampoco dar de beber agua si se sospecha de posibilidades de intervenciones quirúrgicas o si tenga presencia de fracturas o si tiene heridas profundas en el vientre también. Porque a veces los accidentados nos piden agua. Entonces nosotros tenemos que evaluar primero cómo están las funciones vitales de esa persona o si puede tener fracturas, lesiones puestas, sangrado interna, y de acuerdo a eso lo que podemos hacer en un algodón es humedecerle también los labios. Otro punto muy importante a tener en cuenta es el botiquín de primeros auxilios que siempre tenemos que tener en todos los lugares, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestras casas, en las escuelas, en todas las instituciones. El botiquín establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Específicamente que todo lugar de trabajo deberá disponer como mínimo de un botiquín portátil que contenga. ¿Qué debe contener los botiquines? Desinfectantes, antisépticos, gasas estériles, algodón. También debe tener, sí o sí, ese botiquín. Puede tener vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, sí o sí. También puede tener la presencia de tijeras, pinzas, guantes desechables también. O algunos que otros analgésicos básicos que se puede consumir. Por ejemplo, paracetamol gota en caso de niños, ibuprofeno, paracetamol comprimido en caso de adultos para calmar unos dolores. Todo eso es lo que puede contener un botiquín. Espero que le haya sido de ayuda este video.